cuando arrancó el programa les dijimos que se vayan preparando para una linda charla que íbamos a tener hoy, sobre todo en estos tiempos donde exigimos y pedimos, pero desde un lugar natural, no es una exigencia ni con el índice indicando lo que hay que hacer, ni bajo ninguna otra situación de presión, sino decir ojalá todos tengamos la voluntad que tienen algunos, que sueñan un mundo distinto, que son altruistas, que la utopía es parte de su motor, ¿no? De su combustible, por así decirlo, que los motoriza, y no le tienen miedo a eso. Él tiene 49 años, es parte de este universo, de estos galácticos, de estos que cambian la historia, que a veces quedan invisibilizados por el tiempo que corren y la urgencia que tenemos nosotros, los periodistas, en darle curso a lo que hay que decir en ciertas ocasiones, y en otras en los que esta realidad cruda y hoy por hoy está imperando. Vamos a hablar de eso también, pero desde otro lugar. Decía, tiene 49 años, es médico de Bahía Blanca, donde vive. Él visita todas las semanas 4 pequeños pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires. Algunos incluso tienen menos de 15 habitantes. Atiende a honorem, con todos los gastos a su costo, con todo lo que eso implica. Incluso, esta persona con la cual vamos a hablar hizo cirugías en olvidadas salas sanitarias con material propio, con todo lo que eso implica, los que pasamos por alguna sala de urgencia o que hemos tenido que atravesar alguna situación parecida, sabemos lo que puede llegar a ser. Él es Víctor Duarte y vamos a sumarlo a esta tarde. Víctor, querido, Emilio y Juano, te saludamos. Un placer conocerte. Bienvenido a otra galaxia. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta por esta nota que salió. Yo la verdad aporto mi pequeño granito de arena. Si esto sirve de ejemplo para alguien, bienvenido sea. Creo que hoy los héroes son mis colegas, los que están al frente de las guardias de los hospitales públicos con el tema del COVID. Pero bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y hacerme esta entrevista. Al contrario, Víctor, porque de hecho vos lo que representás, además, está muy bien la marcación que haces, porque más allá de que algunas otras noticias sí se vivan con un poco más de rimbombancia, no dejan de tener mérito también todos estos héroes de los cuales hablás, que están en la primera fila, en la trinchera, como se suele decir. Pero vos haces un trabajo del cual muchos o no se animan porque, no sé, no tienen tiempo, o no se encuentran en el momento, o piensan, viste que a veces pasa eso. Yo, que muchas veces he sido catalogado de utópico, a veces eso me resulta un freno, viste, como que el entorno me condiciona a decir, y bueno, quizás tengan razón, y no cambie demasiado mi acción, aunque sea chiquitita, pero tu historia habla de otra situación. Quiero conocer cómo, en primer lugar, saber un poco más de vos. Vos sos médico, sos de Bahía Blanca, ¿hace cuánto que estás trabajando y cuándo te dedicaste y dijiste, bueno, es el momento de iniciar esta caravana, de ir a dar una mano a los pueblos que lo necesitan? Bueno, mira, yo originalmente soy de Torkins. Hice mi colegio secundario en un liceo militar en Santa Fe, un colegio internado. Después me fui a estudiar medicina a La Plata y volví de nuevo para la zona de Torquín y Bahía Blanca. Hice mi residencia en el Hospital Municipal de Bahía Blanca y me recibí como cirujano general. Mi papá, médico de pueblo de toda la vida de Torkins, era quien atendía estas localidades chiquititas. Yo de chiquitito lo acompañaba a él, para mí era una aventura, junto con mis hermanos, ver gente de campo, los caballos, las vacas, meternos en caminos, encajarnos, andar en el barro, días de lluvia, y bueno, con los años, mi papá trabajando, justamente yendo a uno de estos pueblitos, tuvo un accidente muy grande en la ruta, después falleció, y no quedó en ese momento ningún médico que pudiera reemplazarlo en su trabajo. Mirá. Así que en ese momento me lo propusieron a mí, que fue un desafío, y arranqué a hacerlo. Hoy por hoy me acompañan mis hijos, cuando pueden, porque justo yo voy durante la semana y ellos, con el tema de las clases, a veces pueden y a veces no. Y bueno, ahora la aventura es para ellos. Para mí ya es lo cotidiano, lo habitual, ir toda la semana. Y como vos bien lo decías, más allá del dinero, porque a veces no cubro los costos, ya es como que yo necesito ir a estas localidades, a estas salitas médicas. Sé que la gente me necesita porque soy el único médico que llega a esa zona,
y yo necesito atenderlos, pero bueno, más que un trabajo, te diría que es un placer poder ir a atender a estas comunidades. Sí, sí, claro, por supuesto. Y lo que se suele, yo por lo menos voy a tratar de hacer justicia en la palabra, en tu propia historia y también a la vez de muchos gestos y actos solidarios que el común denominador a veces arrastra como cierto prejuicio o piensa que detrás de estas historias hay alguna otra cuestión y no valora o no pone en valor que en realidad esta solicitud o este pedido llega de verdad de una necesidad urgente, que es, si no tenés los materiales vos, querido Víctor, para lo principal, digamos, hasta lo más pequeñito para poder cubrir la necesidad de la atención, se hace muy cuesta arriba más allá de la voluntad. Por eso se apela también a una suerte de pedido o una alerta de los que pueden dar una mano que lo acerquen. Tu caravana igual no va a claudicar más allá de estos impedimentos, querido, porque son varios los pueblos. Sí, mira, son 4 comunidades muy chiquititas y más allá de la atención médica que hago, y bueno, por mi condición de cirujano, hago cirugías pequeñas que las puedo hacer conforme a las necesidades que pueden tener los pacientes. El instrumental es Claro. mío, yo lo hago esterilizar en hospitales acá en Bahía Blanca y lo llevo para allá, pero aparte llevo ropa, llevo camperas, cosas para la gente necesitada, e incluso mucha gente de la zona que por ahí tiene familiares en Torquín o en Bahía, más de una vez me piden, Doc, ¿le puedo dar una caja de comida que le quiero mandar a mi hija? Entonces también hago una suerte de transporte y traigo cosas que por ahí la gente de campo necesita mandar para la ciudad y se las traigo. Mirá, Claro. interesante. Juani. Víctor, los hijos que decías que ahora que te acompañan, que están haciendo, digamos, lo que vos hacías hace algunos años atrás, ¿también se dedican a la medicina o están próximos a ser doctores o quieren ir para ese lado? No, están terminando el secundario. El más Sí. grande todavía está indeciso en qué es lo que va a seguir. Y el más chiquito, justamente como me acompaña mucho a la zona del campo y todo eso, quiere ser veterinario. Así que Mirá, me parece que la Fue para ese lado, cadena de bien. médicos Duarte se termina acá. Mi hermana Sí. es médica clínica acá en Bahía Blanca también, está en el hospital municipal con la parte COVID, y salvo que alguna de mis sobrinas quiera seguir medicina, bueno, hemos llegado hasta acá. O los nietos Hasta que acá. se puedan avecinar en algún momento. Claro. Que eso sería un lindo mimo a futuro. Mi padre médico, digo, nosotros, mis hermanas y yo no le salimos médicos, fuimos para otro lado, pero él no pierde las esperanzas con sus nietos, ¿viste? Ya mete presión desde ese lugar, linda presión, porque no hay nada más. Bueno, en realidad, una de mis hermanas es médica, no estoy retirando lo dicho, pero sí está como, él insiste con ese legado. Hay una cosa, ¿no?, que se hereda, que es la mano médica y la ayuda. Bueno, acá también Juano respondiendo a su eterna humildad, coterráneo, el de Bahía Blanca. También me gustaría conocer, querido Víctor, que me cuentes vos, porque indefectiblemente tengo que preguntarte, porque la ayuda probablemente era de un tipo y vos tenías una necesidad particular, tal vez previo a la pandemia, porque tu trabajo viene desde antes, pero debe haberse pronunciado la necesidad y debe ser complicado también en este contexto llegar. ¿Qué te encontrás vos en los pueblos? ¿Cómo son las costumbres? Habitualmente se suele decir que por ahí ahora los contagios están saliendo un poco del entorno capital y Gran Buenos Aires por esto de que, qué sé yo, el que es más de pueblo no se acostumbra tanto al tema del barbijo o se confía. Hay como una cuestión más familiar. ¿Cómo ves vos y cuál es tu rol en ese lugar? Porque además tenés que educar. Sí, seguramente. A ver, en estas comunidades que son sumamente chiquititas, al contrario, me llama la atención que la gente trata de cuidarse lo más posible. Mirá, qué Como todas las interesante. comunidades chiquitas, la gente joven al no encontrar una salida laboral tiende a irse a las ciudades grandes, entonces estas comunidades chicas va quedando con mucha gente mayor y que toman conciencia de las cosas. Me ha pasado, por ejemplo, yo soy médico cirujano ya hace como 19 años en Torquín, y ciudades como Torquín, Suárez, Pihuec, ciudades que son un poco más grandes, pero que tienen un entorno rural y que tienen mucha gente joven. A ver, uno que más o menos patea un poco la calle, que está en contacto con un montón de gente, te terminás enterando que por ahí siguen haciendo fiestas clandestinas en los campos, en las estancias, en ciertos lugares, que sabiendo que la policía no va a poder entrar porque es propiedad privada, no se cuidan. Se cree que todavía
a Superman no le entra ninguna kriptonita, pero la realidad es que hoy vos vas a una guardia de cualquier hospital grande y 20, 30, 40 y pico de años son los pacientes más críticos que tienen hoy. Lamentablemente la gente no toma conciencia hasta que tienen un familiar directo que les pasa algo, pero si no cree que no les va a pasar nada. Claro, somos hijos del rigor, Víctor, es cierto. Y en estos años de ir, más que también los que has acompañado a tu padre, ¿hay ciertas patologías, enfermedades, cuidados recurrentes que te encontrás cuando vas? Digo, más allá de las cuestiones que pueden ir surgiendo, estas operaciones, estas intervenciones pequeñas que por ahí también realizás. Digo, ¿hay algo recurrente que vos decís es propio de, qué sé yo, viene mucho del laburo en el campo o de ciertas cuestiones con ciertos peligros que lo ves en forma recurrente cuando en las visitas? No, mira, en general lo que más puedo ver a diferencia de la ciudad son politraumas por aplastamiento o golpes por la misma maquinaria de la gente de campo, claro, tractores, cosechadoras, herramientas muy pesadas. Lo que tiene la gente de campo, que por ahí, acostumbrada al trabajo un poco más bruto, por ahí se pueden llegar a dar un mazazo en el dedo y con el dedo reventado se lo envuelven con un pedazo de trapo y siguen trabajando. Claro, que totalmente. En la ciudad tenés alguien que hace una tarea administrativa, se pinchó el dedo con un alfiler y anda con el brazo colgando una semana. Pero totalmente. Lo otro que tenés en estas comunidades chiquitas, que hay un factor que está en la ciudad y que ellos no lo tienen, que es el estrés. Entonces por ahí el estrés hoy en la ciudad te puede desencadenar una diabetes, una hipertensión, una dislipemia, que por ahí la gente de campo come empanadas fritas en grasa, cordero, lechón. Me iba a meter en ese tema, Víctor, porque es algo recurrente, es algo muy recurrente en distintos hábitos, que vos decís, pero ¿cómo esos tipos están comiendo todo lo que yo no puedo o lo que me prohíben? Y sin embargo, viste, te viven hasta los 89 años, 90 y pico de años, te fumaron toda la vida, viste, esas cosas que se dan. Vos un poco, sin ser ni nutricionista ni ser tu especialidad, pero digo, ¿lo llevás un poco a eso, a la vorágine del día a día de la ciudad contra, por ahí, las cuestiones más calmas que tienen el campo? Sí. En general les digo, a ver, no les prohíbo que coman ciertas cosas, pero por lo menos que achiquen un poco el consumo. Y después me ha pasado particularmente en Chasicó, decirle a mucha gente que aparte de cuidarse un poco con las comidas, necesitan hacer por lo menos caminatas, no te digo salir a correr. Y como tienen un acceso de ruta de varios kilómetros que no anda nadie, muchas veces a la mañana temprano cuando voy llegando a Chasicó, vos ves la gente que anda caminando en la ruta y bueno, se ve que me han hecho caso o que he retado a muchos, pero son muchas personas que por ahí vos las ves que andan caminando al costado de la ruta, ya han hecho hasta un senderito y bueno, la verdad me genera alegría que se cuiden de esa manera. Claro, porque llegar a la comida por ahí cuesta más, ¿no? Que cambien esos hábitos. Digo, por una cuestión de costumbre, de años, de herencia mismo. Digo, encontrar por ahí un cierto cuidado de algunas comidas, algo que tenga, ¿no?, alguna patología que lo requiera sí o sí, pero me imagino que debe ser complicado. Con algunos pacientes sí, con otros no tanto. Han entendido que dieta sin actividad física o actividad física sin dieta, uno no llega ni a la esquina, tienen que ir las dos de la mano. Claro. Y es interesante el territorio que está proponiendo Juan en este sentido, Víctor, porque también se ha hablado o se plantea fuera de la frontera de la capital, donde por ahí hay una cuestión más snob, o se siguen determinados lineamientos de dietas de moda o de estilo, o costumbres muy citadinas, muy del lugar. Sin embargo, cuando uno se aleja, se va conectando más con la materia prima más noble, con una costumbre que por ahí no se radica. Estoy pensando, no sé, en productos como la leche, la propia carne, las propias verduras o frutas que son evidentemente de producción directa, y hay como una concepción, vos recién lo marcabas en esto de las afecciones que puede llegar a haber y del tipo de resistencia física que puede haber más allá de la costumbre, ¿no? Se machacan un dedo, seguimos porque estamos acostumbrados a eso. Pero también hay otra cuestión como física. Uno cuando se aleja un poco y va al interior, sabe que hay como una longevidad puesta a la orden también de tipo de hábito. Esto que decís del estrés también es como muy notable, ¿no? Porque también acercarse a un paciente
hoy, por ejemplo, aquí en la capital, que no te espera 2 minutos, allá por ahí están esperando semanas a que pueda llegar. Sí, sí, eso ha pasado. Sí. Por eso te digo, yo me pongo muchas veces en lugar de los pacientes. A mí no me gustaría tener que estar esperando 2 meses para que vea un médico. Claro. Por eso mi necesidad de ir semanalmente a estas comunidades. Mirá, casualmente yo mañana, a la mañana temprano, me estoy operando de un hombro. Se me cortaron 2 tendones. Seguramente la semana que viene no voy a estar atendiendo, pero la otra, con un cabestrillo y todo, yo seguramente ya voy a estar viajando para poder seguir atendiendo toda esta gente. Mirá vos, qué barro. ¿Y qué te motiva, Víctor? Es la pregunta medio obligada. Hay una vocación de servicio, te vas dando cuenta además de la necesidad real que existe. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa necesidad? Cualquier otro dice, bueno, me tomo unos días, entonces me relajo, tengo el hombro hecho pelota, es momento de parar un poco. Sin embargo, vos ya estás pensando de qué manera recuperarte rápido para estar. Lo que pasa es que para mí, te vuelvo a repetir, más que mi día de trabajo, los días que voy a esta zona, lo tomo hasta como unas mini vacaciones. Para mí es un respiro poder salir temprano a la ruta, ver un amanecer, ver los animales correr en el campo, que la gente esta te reciba con tanta alegría en cada uno de los pueblitos, y prácticamente no lo siento como un trabajo, me da placer poderlo hacer. Sí, claro. lo creo. Eso también es bueno aclarar, porque son distancias, para el que no conoce la zona, que son distancias a veces muy, muy cortas, pero que el cambio es muy abrupto, cuando uno lo compara, por ejemplo, con Buenos Aires y zonas de por acá, en cuanto a tránsito, distancias y demás, pero tal vez el doctor, para ir a Torkins, por ejemplo, tarda lo mismo que un tipo que viene a laburar y sale desde Tigre a la capital federal. Y por ahí tarda lo mismo. O sea, estamos hablando de viajes por ahí cortos, totalmente, ¿sí? Pero que cambian rotundamente el paisaje, la vorágine, digamos, todo cambia. Yo los días martes estoy como cirujano en Torkins, hace ya como 18, 19 años, y viajo con un odontólogo que estuvo viviendo muchos años en Capital Federal, y siempre me dice, tardamos de Bahía a Torkins, que son 70 kilómetros, muchísimo menos que lo que yo tardaba en Capital, en tomar un colectivo, tomar el subte, viajar, ir y venir todo de un barrio a otro. Totalmente. Es más, yo tardaba 2 horas para ir a trabajar, en cambio acá para hacer 75 kilómetros tardo menos. Sí, totalmente. Por ahí es la misma distancia o un poco más que no sé, que acá, por ejemplo, Pilar, por decir algo, ir de Pilar a Buenos Aires, y eso que es toda autopista, todo lo que vos quieras, pero en horas picos de laburo, no quepas ninguna duda que vas a tardar muchísimo más de Pilar a Buenos Aires que yéndote a Torkins. Seguramente. Aparte me acompaña mucho el paisaje acá, desde Bahía Blanca acá hasta Torkins, nos va acompañando todo el cordón serrano de Sierra de la Ventana, ver los atardeceres, los amaneceres, es distinto, la verdad se disfruta mucho más. Sí, Víctor, me gustaría preguntarte también para cerrar, no sin antes que cuando lo hagamos me cuentes necesidades, cómo poder ayudar, si se puede. Pero quiero preguntarte algo, y esto lo relaciono también con mi viejo, que me ha contado varias veces. Él tiene él es médico dermatólogo, y le ha pasado en más de una situación, las recuerdo muchas relacionadas por ahí con úlceras o con cuestiones así como difíciles de erradicar, pero que me ha dicho, y esto convivo desde toda mi vida con esta historia, de que hubo algunos casos y algunos pacientes que han catalogado de milagro la mano que le pudo haber dado mi padre, porque por ahí iban de médico en médico o no pudiendo solucionar algo que mi viejo, con ese estilo del viejo médico, ya tiene 70 y pico, sigue en actividad igual. Pero hay una cosa que yo la pienso también de esa manera, lo que te debe suceder a vos, cuando te acercás y cuando le podés resolver el problema, porque aparte sos el único, y hay una cuestión, no te digo de endiosamiento, pero sí de la categoría del milagro, de una ayuda que no puede dar otra persona, por eso de la necesidad real de que cuando vos llegás a esos pueblos debe haber un agradecimiento, porque lo que digo es, hay una lectura a veces de que uno va al médico y el médico te tiene que responder porque vos ya estás o bien pagándole una consulta o bien porque tenés un abrazo. Viste que acá, digo, en esa vorágine que se vive. Sin embargo, hay un vínculo que uno puede generar paciente-médico desde ese lugar. Es una persona que te está curando, que te está sanando, que te está sacando de un lugar
clave, ¿no? Para el momento. ¿Vos lo vivís así? ¿Hay una recepción y un agradecimiento fuerte en los lugares a donde vas? Sí, la verdad que sí. Ya, hay muchos pacientes que incluso a veces hasta rengueando vienen, pero muchas veces la gente tiene necesidad de que el médico lo escuche un ratito. Sí, total. Y muchas veces, sin haberlo tocado, sin haberle dado ninguna medicación, Total. se levantan y se van sin renguear, después de haber estado 45 minutos contándome todos sus problemas. Y sin haberle dicho nada, se va bien. Si no le dije nada, no le di nada, ¿cómo se fue bien? Y vos sabés qué pasa, la realidad que es esa. Claro. Es como más que un cirujano o un médico los que lo hacen en lugares así rurales, digamos, se convierten en un todo, porque tenés que hacer de psicólogo, tenés que hacer de profe, tengo una abuelita de 94, 95 años, que nunca en su vida vio un médico. La primera vez que vi un médico soy yo, y la veo todas las semanas que paso por allá. Increíble, que estas historias, claro, ves estas historias, quieras o no, se viven en el interior. Es impensado por ahí pensarlo en estas 3-4 baldosas. Pero bueno, nos gusta traer tu historia, no queremos abusar más de tu tiempo, Víctor. Ha sido un placer conocerte, sí, saber si desde algún lugar, alguna entidad, alguna persona, alguien que quiera acercar una donación, una ayuda, la puedan hacer. ¿Vos las recibís? ¿Cómo es tu modus operandi con relación a eso? Mira, en general, como esto nunca lo hice público y hace varios años que lo hago, sí, esto se ha ido transmitiendo del boca a boca. Entonces la gente que sabe que puede estar en contacto conmigo, se van poniendo en contacto por WhatsApp, para decirme que tienen o libros para donar, o ropa, o comida, medicamentos. Entonces todo lo que haya, bienvenido sea. Sí, decime una cosa, Víctor, sin el golpe bajo ni lo amarillista, pero ¿ves necesidad también donde te movés? Esto que vos me estás sumando, bueno, los libros siempre es como ese alimento al espíritu, ¿no? Y además es un motor absoluto para el don de cada uno. Pero digo, esto de la pilcha también de que hablas, de la ropa, que está buenísimo, yo no lo contemplaba. ¿Vos ves, hay necesidad en el interior ese? O bueno, hay como una calma que se vive y una costumbre. ¿Cómo la estás viendo? No, necesidad hay. El tema es que por ahí estas comunidades están acostumbradas a vivir con poco. Exacto, me lo resumiste perfecto. Eso quise decir. No necesitan grandes cosas para ser felices. Bien, total. Hay gente que se come un guisito, sale al patio, riega la quintita, se le fue el día y con eso le alcanzó y tiene una sonrisa de oreja a oreja. Sí, que alguna vez alguien me dijo, ojalá tenga una vida en algún momento en que mi preocupación sea qué voy a comer mañana. Y yo dije, ¿sabés que hay algo de eso que sí, que es como muy de mis abuelos, bueno, ellos han vivido cuestiones muy fuertes, pero sí llegaron a un momento en el que pensaban eso, bueno, ¿y mañana qué vamos a comer? Víctor, un placer conocerte, un placerazo, de verdad, para nosotros, y gracias por compartir tu historia con nosotros, pero sobre todo por tu función, por ser un engranaje de los que soñamos que un mundo distinto es posible. Bueno, no, el agradecido soy yo, gracias a ustedes por la nota, por haberme tenido en cuenta, quedo a disposición de ustedes para cuando necesiten. Uno sigue haciendo lo mismo, así que el agradecido soy yo. No, te prometo, vamos a hacer un seguimiento cada tanto, charlemos y nos vas contando cómo estás. En una de esas podemos motorizar alguna movida nosotros desde aquí también, chiquitita aunque sea. Si ves que hay en algún momento, en algún lugar, alguna necesidad puntual, no dudes vos también en tenernos como puente de difusión. Nosotros vamos a dejar acá tu teléfono, si lo crees conveniente, a disposición, si alguien se quiere comunicar con vos. Perfecto, ningún problema. Fuerte abrazo, querido, un placer conocerte. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes y a todos los ausentes. Gracias, un placer. Bueno, qué linda historia, sabía que iba a generarse esto. Era Víctor Duarte, médico, que en caravana pasa por Sauce Chico, 50 kilómetros de Bahía Blanca, con 12 habitantes, después va a Chasicó, de 200 habitantes, continúa por Pelicurá, de 40 habitantes, termina en López Lecube, de 18 habitantes, y así, Juanito, yo no pierdo las esperanzas, yo no pierdo nunca las esperanzas. Víctor Duarte, 49 años tiene, médico de Bahía Blanca, se puso de pie Juani, donde vive y visita todas las semanas 4 pequeños pueblos.